Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a intentar dar unos consejos, unas pautas, unas orientaciones que puedan ayudar al alumno a contestar a la pregunta 3 del examen de lengua de selectividad de la Comunidad de Madrid, que consiste en elaborar un texto argumentativo. Vamos allá. En primer lugar, tenemos que tener claro lo que se nos pide, ¿vale? La pregunta está formulada de la siguiente manera: elabora un texto argumentativo a favor o en contra de... y se nos proporciona una tesis que generalmente está relacionada con el texto que hemos comentado en esa opción. Esta tesis que se nos formula suele ser una tesis que no es de carácter polémico y es de carácter que tiene un carácter bastante general, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, elabora un texto argumentativo a favor o en contra de implantar uniforme en los colegios, por ejemplo, o a favor o en contra de sustituir los libros de texto por tabletas electrónicas, o preguntas similares, ¿vale? Preguntas que no denotan ningún tipo de complejidad o de postura ideológica para posicionarse a favor o en contra. En realidad, la posición del alumno es irrelevante, sino lo que se nos pide es que el alumno sea capaz de razonar, de argumentar una postura con varios argumentos demostrando madurez. Es importante, cuando se nos pide lo que os estoy comentando, que tengamos en cuenta que se nos pide que elaboremos un texto. Es decir, nuestra respuesta debe ser un texto, una redacción. Es una prueba para empezar de redacción. Por lo tanto, no podemos convertir nuestra respuesta en una mera enumeración de razones o argumentos. Tiene que estar escrito con las características de un texto, ¿vale? Tiene que tener coherencia, cohesión, adecuación, etc., ¿vale? Es importante también decir que la pregunta nos pide que elaboremos un texto a favor o en contra. Por lo tanto, nuestro texto debe defender una postura o atacar una postura. Yo tengo que, como corrector, estar de acuerdo o no con el texto que mi alumno está escribiendo, ¿vale? La universidad explica, os lo voy a decir después, que se puede cotejar argumentos. Sin embargo, la pregunta lo que formula es un texto a favor o en contra. Por lo tanto, no vale la equidistancia y el entiendo las dos posturas y argumento las dos cosas. Eso no vale, ¿de acuerdo? También nos dice la universidad que tiene que ser defendido con varios argumentos y utiliza la palabra varios. Varios es un determinante que implica pluralidad, por lo tanto nos van a pedir un mínimo de 2 argumentos. Y yo le digo a mis alumnos que si 2 es el mínimo, que no vayan al mínimo y les recomiendo que utilicen por lo menos 3 argumentos, ¿vale? Pero eso es una recomendación mía personal. Y demostremos madurez, es decir, en los argumentos que vayamos a emplear no solamente tienen que estar bien construidos y ser válidos, sino que además tienen que tener cierto sentido común. Por ejemplo, en el caso que yo ponía antes de a favor o en contra de implantar uniforme en los colegios, no tendría mucho sentido que yo dijera que la implantación de los uniformes va a reducir los efectos en el cambio climático si es que así fuera, por ejemplo. Porque no es un argumento, por muy válido que sea o muy bien construido que esté, no es un argumento que sea verdaderamente de uso en una discusión habitual sobre este tema. Tendría más lógica utilizar argumentos del tipo, bueno, pues facilita la integración de todo tipo de alumnos independientemente de su clase social, o argumentos de ese estilo, ¿vale? Una vez que tenemos claro lo que se nos pide, vamos a dejar bien claro en qué consiste un argumento, porque muchos alumnos no lo entienden o confunden cualquier estudio, cualquier encuesta, cualquier opinión, etcétera, con un argumento. Y un argumento consta de 3 partes. Un argumento es una afirmación que defiende mi tesis, pero esa afirmación no basta con solamente decirla, sino que hay que razonar por qué defiende mi tesis, es decir, un razonamiento. Y generalmente está sustentado por una evidencia. Por las circunstancias en las que nos vamos a encontrar, la realización de un examen, esta última parte, la parte de las evidencias, es muchísimo menos exigible. Así que yo le pido a mis alumnos que por lo menos las afirmaciones que vayan a proferir para defender una tesis estén bien razonadas, bien argumentadas. Pero no pasa nada si no tienen evidencias estadísticas o evidencias documentales que aportar, porque en un examen no pueden requerirse a un alumno por ser las circunstancias que son. Pero eso es un argumento. Un argumento, por ejemplo, para defender que yo estoy a favor de o en contra de la utilización de la implantación de uniformes en un colegio, es que esa implantación de uniformes dificulta la expresión de la propia personalidad de un alumno. ¿Por qué? Lo voy a razonar. Porque la vestimenta es uno de los medios de expresión que una persona tiene para definir su personalidad, y al utilizar un uniforme, al unificar
y obligar al alumno a vestirse de esa manera, se impide la expresión de esa propia personalidad en la vestimenta. Por lo tanto, no solamente he dicho la afirmación, sino que la he razonado, ¿vale? Eso sería un argumento construido completamente. Una vez que ya tenemos claro lo que son los argumentos, vamos a redactar el texto. ¿Cómo lo redactamos? Bueno, yo recomiendo a mis alumnos, y esto evidentemente es una recomendación personal, que no comiencen a pelo diciendo voy a defender la postura a favor de este tema, o voy a defender la postura en contra de este tema. Y mi primer argumento es este. Yo recomiendo no hacer eso. Yo recomiendo, por una cuestión de estilo, por una cuestión de redactar un texto completo, que tenga un comienzo, que tenga una especie como de exordio. ¿Cómo se hace un comienzo o un exordio? Bueno, se puede plantear una afirmación genérica, ¿vale? O una pregunta retórica, o una anécdota que nos venga bien para luego comenzar a razonar. Es decir, en los últimos días ha aparecido en los medios de comunicación una ingente cantidad de opiniones acerca del tema de la implantación del uniforme en los colegios. Este tema es controvertido, porque ¿debería implantarse realmente el uniforme en los colegios? Y ya con esta formulación, que me la acabo de inventar, ya estoy dando pie a mi argumentación posterior. He hecho un comienzo, ¿vale? Vale esta manera o cualquier otra, quiero decirlo. Yo recomiendo, una vez que ya hemos hecho el comienzo, separar los argumentos en párrafos. ¿Por qué? Porque eso facilita la corrección, ¿vale?, al examinador y permite localizar y permite ordenar bien nuestro texto, ¿vale? Si son argumentos muy breves, a lo mejor los podemos unificar, pero ayuda mucho la separación en párrafos de cada uno de los argumentos. Para ello, podemos utilizar, y recomiendo y creo que debemos utilizar, marcadores del discurso, en primer lugar, otro argumento válido, por último, etc. Y conectores de tipo causal. Es por esto que, por tanto, ese tipo de nexos nos van a permitir establecer relaciones lógico-causales entre nuestra afirmación y nuestro razonamiento. Y va a permitir que veamos, o que el corrector vea, mejor dicho, nuestra manera de pensar. Como última parte del texto, yo recomiendo cerrar con una conclusión, no dejarlo sin más, sino que tiene que haber una parte del texto que yo lo reconozca como el final. El ejemplo es que si el final coincide con la parte final de la página, que yo no dé la vuelta al folio para ver si continúa. Es decir, se tiene que ver que el texto está terminando. ¿Cómo se hace una conclusión? Bueno, se puede hacer una síntesis de todo lo dicho, se puede recoger sencillamente una enumeración final de los argumentos, se puede enlazar con la anécdota inicial con la que hemos comentado el texto. También hay muchas maneras de hacerlo, pero yo creo que si hay un comienzo, una argumentación desarrollada y una conclusión, ese texto pues tiene una estructura muy válida. Algunos consejos. Mucha gente me pregunta qué pasa si el corrector no está de acuerdo con la postura que yo estoy defendiendo. Como he dicho antes, da bastante igual el punto de vista que defiendas, porque al corrector le da lo mismo. Lo que quiere ver es si eres capaz de defender tu postura, de manera adecuada, argumentada, razonada, de forma madura. Y en general, además, el tema que van a aportar no es polémico. Da igual si un alumno se posiciona a favor o en contra, así que no es algo que debamos tener en cuenta. Yo recomiendo a mis alumnos desde el principio de curso que lean otras argumentaciones porque ayuda mucho a formar un estilo propio. Es decir, en los periódicos hay muchas columnas de opinión que en realidad son argumentaciones. Hay libros además de ayuda para argumentar mejor, pero el hecho de leer argumentaciones en la vida cotidiana en los periódicos, columnas de opinión, ayuda mucho a incorporar a nuestro estilo personal giros lingüísticos, expresiones, idiomas e ir cultivando nuestra manera de pensar. Cotejar argumentos es una opción válida. La universidad especifica que no solamente hay que defender una postura a favor o en contra, sino que también se puede hacer una comparación de argumentos de la cual sacar una síntesis. Yo esta opción, siendo válida, la considero más delicada, porque lo que tengo experienciado con mis alumnos es que muchas veces el alumno se queda sencillamente en una mera enumeración de argumentos a favor y en contra, pero no está argumentando nada. Y me parece difícil conseguir lo que la universidad propone. Por ser más difícil, en general no la recomiendo, pero debo decir que la universidad lo permite y lo dice, ¿vale? Y, por último, también quiero decir que, ojo con refutar una tesis contraria en lugar de argumentar la propia. Hay alumnos que en lugar de argumentar a favor de algo, argumentan lo contrario a lo que quiero decir, refutan lo contrario de lo que yo quiero decir, ¿vale? En vez de dar los argumentos que defienden mi postura, en realidad estoy dando los argumentos que niegan la contraria. Tu postura tiene que ser clara y tienes que tener argumentos que lo defiendan. Si yo estoy en contra, tengo que dar argumentos que defiendan mi postura en contra. No argumentos que invaliden al contrario, sino argumentos que me validen a mí.
¿vale? Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que este vídeo haya sido de ayuda y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.